Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar sobre comunidades energéticas. Espero que se oiga todo bien, que se vea la pantalla que tenemos ahora mismo compartida. Hablaremos de comunidades energéticas, de oficinas de transformación comunitaria y, por supuesto, también de las ayudas del programa C Implementa que hay ahora mismo, lo que hemos denominado la combinación perfecta, ¿no?, para poder impulsar las comunidades energéticas en nuestro territorio. Eh, este webinar está organizado por 4 OTCs, 4 oficinas de transformación comunitaria de Castilla y León, en concreto la OTC Energía para el Pueblo, cuyo radio de acción son unos pueblos de las provincias de Salamanca y Zamora, en torno a la frontera con Portugal, la OTC Enerza. Ellos trabajan más en la provincia entera de Zamora, la OTC CEDER Merindades Sostenibles, en la comarca de las Merindades, en el norte de la provincia de Burgos, y la OTC Merindades Energía Positiva, también en la comarca de las Merindades de la provincia de Burgos. Así que yo creo que sin más dilación, que hemos tenido que esperar unos minutitos, pues vamos a empezar a hablar de comunidades energéticas y entender qué son y también qué son las oficinas de transformación comunitaria, estas OTC de las que tanto hablamos. Para ello tenemos con nosotros a Unai Bujedo, que es técnico de energía positiva. Unai, cuando quieras. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Bueno, como ha comentado mi compañero Ramón, soy Unai y formo parte de la OTC Energía Positiva. Lo primero de todo, me gustaría agradeceros a todos vosotros por conectaros a este webinar, el cual va a tratar sobre las comunidades energéticas. Vale. Como os acabo de decir, formo parte de una OTC, pero ¿qué es una OTC? Pues son las siglas de Oficina de Transformación Comunitaria, una línea de subvenciones financiadas por la Unión Europea con los fondos Next Generations, cuya misión es ayudar a todo aquel que esté interesado en crear una comunidad energética. Esto se realiza de forma totalmente gratuita. Y estas oficinas pueden ser tanto físicas como virtuales. Nos dirigimos a pequeñas y medianas empresas, a asociaciones y cooperativas, comunidades de vecinos, entidades locales y a cualquier ciudadano de a pie. ¿Cómo te vamos a ayudar? Pues la misión de la OTC es ofrecer ayuda y tenemos 3 formas diferentes de hacerlo. La primera sería dar a conocer, divulgar y ofrecer formación sobre comunidades energéticas. La segunda pues sería realizando un asesoramiento técnico, económico y administrativo. La tercera sería acompañando a la hora de crear la comunidad energética, ya sea con la creación de estatutos, en la formación del grupo motor, etcétera. ¿Qué posibilidades ofrece una comunidad energética? Pues ofrece un gran número de posibilidades. Quiero dejar claro que los proyectos que se lleven a cabo con una comunidad energética son propiedad de la comunidad energética. Se pueden realizar proyectos de eficiencia energética como el cambio de ventanas, de cubiertas, de puertas, cambiar la iluminación LED. Esto ofrece la ventaja de que en vez de hacerlo un solo individuo, pues como lo hacen todos los socios de la comunidad energética, pues se aplica a economía de escala y esto hace que salga más barato. También, al igual en este tipo de proyectos, como en todos los relacionados con las comunidades energéticas, pues suele haber subvenciones que hacen que se pueda realizar más económicamente. Dentro de la movilidad compartida tendríamos el car sharing o el vehículo compartido, que consiste en que la comunidad energética compra uno o varios vehículos eléctricos y los socios podrían emplearlo cuando lo requiriesen. Se podría hacer lo mismo con una flota de bicicletas eléctricas. Y también estos dos casos se podría acompañar con una plataforma para recargarlos. Dentro de los proyectos de energía tendríamos los térmicos y los eléctricos. En los de energía térmica se podrían realizar instalaciones de geotermia, de bombas de aerotermia, para ofrecer agua caliente sanitaria y calefacción a los socios de la comunidad energética. Se podría ir un paso más y realizar una red de calor, que a grandes rasgos una red de calor consiste en una caldera
que a través de tuberías pues, ofrece ese ACS y calefacción a todos los miembros, a todos los socios de la comunidad energética. Esto supone un aumento de la eficiencia térmica y también que el coste térmico va a ser más barato. Dentro de los proyectos de energía eléctrica renovable, pues tenemos un muy amplio abanico. Se podría realizar la instalación de un aerogenerador, ya puede ser de eje vertical o de eje horizontal, la instalación de un hidrotornillo para aprovechar un salto de agua, o la que todo el mundo tiene en mente, la que actualmente está de moda, que sería pues, esas instalaciones fotovoltaicas. A mucha gente le entra la duda de, vale, con la comunidad energética instalamos un aerogenerador, pero ¿cómo me aprovecho yo de esa energía que produce? ¿Cómo se me va a descontar a mí de la factura? Vale, pues la respuesta sería con coeficientes de reparto. Que los coeficientes de reparto, o también llamado betas, consiste en una asignación virtual de la energía. Es decir, imagínate que la comunidad energética realiza una instalación de un aerogenerador. Pues con estos coeficientes de reparto, que son pues, porcentajes que, por ejemplo, al consumidor 1 se le asigna un 3%, al consumidor 2 un 5%, al consumidor 3 por ser el ayuntamiento pues se le asigna un 20% y así hasta llegar al 100%, pues de lo que produce este aerogenerador se le asigna ese porcentaje a cada miembro. El porcentaje pues al 3, un 5, un 20%, lo que sea. Esto tiene un requisito y es que tiene que estar dentro de un radio determinado. Desde el contador de tu casa hasta el contador del punto de generación tiene que estar dentro de un radio. Si la tecnología es fotovoltaica y está ubicado en cubierta, es decir, en tejado, o en suelo industrial, este radio pasa a ser de 2 kilómetros. En el resto de los casos, es decir, que la tecnología no sea fotovoltaica y en el caso de ser fotovoltaica no esté ni en cubierta ni en suelo industrial, siempre son 500 metros. Bueno, pues obviamente las comunidades energéticas ofrecen un gran número de ventajas. La primera pues sería, como acabamos de comentar, al asignarte esa parte de energía, pues obviamente te va a disminuir la factura eléctrica. Al emplear energías renovables, la movilidad compartida o incluso ese refuerzo de la eficiencia energética de un local o de una vivienda, pues vas a favorecer a la descarbonización. Y con los proyectos de energías renovables, lo que se está haciendo, al fin y al cabo, es aprovechar un recurso que hasta el momento no se aprovecha. Me explico. Si tú haces una instalación fotovoltaica en una cubierta, toda esa radiación solar que está llegando a la cubierta antes no se aprovechaba. Y tras realizar la instalación vas a empezar a aprovecharlo. Igual que si instalas un aerogenerador, pues vas a aprovechar ese recurso eólico. ¿Esto qué hace? Pues fortalece la economía local, ya que los socios se van a ahorrar esa parte de la factura eléctrica. También va a generar puestos de trabajo, ya que a la hora de realizar la instalación y el mantenimiento, pues se generan estos puestos y todo va a desembocar en un empoderamiento del consumidor final. Bueno, por último, pues comentaros que hay dos tipos de comunidades energéticas, las cuales son las comunidades de energía renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Ambas tienen en común que tienen que ser entidades jurídicas. Lo más normal es que sean asociaciones o cooperativas. Tienen que ser de participación abierta y voluntaria. Esto quiere decir que los miembros pueden entrar y salir cuando quieran. Tiene que estar controlada por los socios. Un socio, un voto. Como os he comentado anteriormente, los proyectos tienen que ser propiedad de la comunidad energética y los socios pueden ser personas físicas, pequeñas y medianas empresas o autoridades locales. Estos dos tipos de comunidades se diferencian en que las comunidades de energías renovables, como su propio nombre indica, tienen que ser proyectos de energías renovables y tienen que estar situadas en las proximidades de los socios. Pero al fin y al cabo, la finalidad de ambas comunidades es proporcionar beneficios ambientales, económicos o sociales a los socios de las zonas locales donde operen. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
Vale, pues muchísimas gracias, Unai. Antes de continuar, os quiero decir que podéis hacer preguntas. Tenemos una parte habilitada de preguntas y respuestas. Pone P y R ahí arriba, bueno, o donde os salga a cada uno dentro de esta herramienta. Y esas preguntas, pues si tenemos tiempo, que esperemos que sí, intentaremos responderlas si sabemos, que también esperemos que sí, al final de este webinar. Continuamos, digo, porque aquí van a empezar a seguir ya las preguntas y las dudas, con las ayudas que hay actualmente por parte del IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de ello nos va a hablar Borja Payás, de Senda Sostenible, que da la asistencia técnica a la OTC CEDER Merindade Sostenible. Borja, cuando Voy a ello, quieras, todo tuyo. voy a ello. Muy bien. Un segundito y presentamos. ¿Me confirmáis, por favor, si veis la pantalla? Se ve, perfectamente. Venga, pues vamos a ello. Vamos a intentar que os quedéis con los mensajes importantes de la nueva convocatoria que tenemos ahora abierta, del C Implementa 5 y 6. Si os parece, a ver, el objeto de estas ayudas evidentemente es favorecer y fortalecer la creación de comunidades energéticas, ¿no? Estas ayudas, aunque lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, su fin está más enfocado a la ejecución de instalaciones. Es decir, son ayudas que sus costes subvencionables están muy relacionados con la ejecución y puesta en marcha de instalaciones propiedad, como muy bien ha dicho Unai anteriormente, de la comunidad energética, ¿vale? Por tanto, no son ayudas que cubran los momentos iniciales de constitución, creación, etcétera, etcétera, que para eso ya tenéis, como muy bien sabéis, las OTCs, ¿no? Que esa es su finalidad. Dicho lo cual, las áreas de actuación que cubren estas ayudas son la parte de energías renovables eléctricas y almacenamiento, energías renovables térmicas, eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión de la demanda. Si pasamos a ver quién son los beneficiarios, en esta convocatoria, en la 5 y la 6, hay una novedad y es que permiten que una comunidad ciudadana de energía se presenta a las ayudas como beneficiario. Anteriormente estaba más focalizado en la comunidad de energías renovables. Por matizar un poco lo que comentaba antes Unai, la gran diferencia que hay entre unos y otros es que las comunidades ciudadanas de energía no tienen por qué hacer uso de energías renovables, no es obligatorio, y podrían tener dentro de la comunidad energética una gran empresa, ¿vale? No obstante, en cualquiera de las dos modalidades, evidentemente, en la convocatoria del Se Implementa solo están subvencionadas actuaciones de energías renovables, como es lógico, y en ambos casos, si os presentáis a esas ayudas, os van a pedir que las comunidades energéticas en cualquiera de esas dos modalidades estén constituidas por un mínimo de 5 socios, ¿vale? Lo que es súper importante, y aquí lo destacamos como aspectos importantes, es que dentro de los criterios por los cuales van a valorar la idoneidad de la comunidad energética, una de las cosas que se van a valorar, evidentemente, es que no exista un control efectivo de ningún socio dentro de la comunidad energética. ¿Y eso qué significa? Que nadie tenga una mayoría de voto, ¿vale? Y eso tiene que estar reflejado en los estatutos y, evidentemente, pues la comunidad energética, bien sea una asociación, una cooperativa o cualquier otra entidad jurídica que lo permita, deberá estar completamente legalizada. Y en ese aspecto por remarcar qué significa que esté legalizada, no es únicamente que esté constituida, que eso es un acto privado, por decirlo de alguna forma, en caso de que, por ejemplo, por poner un ejemplo de una asociación, el acto de constitución es firmar el acta de constitución, el acta fundacional. Lo que nos van a exigir desde el IDAE es que esté presentada al registro de asociaciones y que tenga una confirmación del registro de asociaciones como que esa comunidad energética está correctamente inscrita, ¿vale? Además de aportar la tarjeta de identidad fiscal, es decir, el CIF. Dicho lo cual, esos son criterios que tenéis que tener en cuenta de cara a presentaros, ¿vale?
veamos cuáles son los objetos de las ayudas, aunque os ha comentado Unai, y por no perder tiempo en esto, pues oye, la parte de renovables eléctricas, lo más común, evidentemente, pues es la fotovoltaica, que es lo que más de moda está, ¿no? Renovables térmicas, pues oye, biomasa, biogás, aerotermias, etcétera, etcétera. Eficiencia energética, movilidad sostenible, y aquí hay un aspecto nuevo que mete el IDAE, es la parte de compra de bicicletas eléctricas. Esto era algo que antes no estaba subvencionado, y entonces dentro de la parte de movilidad sostenible tenéis 3 actuaciones. La implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la compra o adquisición o renting de vehículos eléctricos, y la parte de bicicletas, que como os digo es algo nuevo que en las anteriores convocatorias no está incluida, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la parte de la gestión de la demanda, ¿no? Que no deja de ser, o al menos la mayoría de proyectos que han sido galardonados con Alcia Implementa, no deja de ser la parte de gestión de la demanda en términos de software. Normalmente suele ir en términos de software, ¿vale? ¿Qué debe de cumplir vuestra candidatura hacia Alcia Implementa? Que al menos tengáis una de las 4 primeras actuaciones dentro de vuestro plan de trabajo, y eso sería suficiente. Luego veremos que hay una puntuación por multicomponente, que es la combinación de más de una de estas actuaciones, ¿vale? Costes subvencionables, como decía un poco al principio. Los costes subvencionables que permite la convocatoria son todos aquellos relacionados con la ejecución material de esas instalaciones, y ahí con todos los derivados de permisología, proyectos visados, con la parte de dirección facultativa de obra, planes de seguridad y salud. Y también, evidentemente, lo que cubre son los costes de gestión de la solicitud, es decir, elaborar toda esa documentación necesaria para poder aplicar al CIE Implementa, y evidentemente los costes de justificación. ¿Qué son los costes de justificación? Bueno, como cualquier convocatoria o subvención, aquellos costes a los cuales vas a tener que hacer frente para justificar que la actuación que te han subvencionado ha sido ejecutada. Costes de auditoría, presentación de documentación, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues, la inversión en equipos y materiales es lógico que está metida, toda la parte de sistemas de gestión, control y monitorización también, herramientas de gestión de la gobernanza o administración de la comunidad energética entran en esta convocatoria también como un coste subvencionable, y luego tenemos ya los costes más transversales, por decirlo de alguna forma, de publicidad dentro del marco del Next Generation y principios de NSH. En términos de ayuda o intensidad de las ayudas, y aquí hay un tema importante que tenéis que tener en cuenta, el almacenamiento en esta convocatoria es obligatorio con respecto a otras convocatorias, ¿vale? Tenemos un 60% para energías renovables eléctricas y un 30% para almacenamiento. Importante en este caso que sepáis que, como os decía, el almacenamiento es obligatorio en una relación de 0,5 kilovatios hora respecto a kilovatio pico instalado, ¿vale? Y que la intensidad de ayuda para el almacenamiento es susceptiblemente menor que en otras convocatorias. Estamos hablando de un 30% de intensidad de ayuda. Para la parte de energías renovables térmicas tenemos un 80%, eficiencia energética un 30%, movilidad sostenible, bicicletas o vehículos eléctricos compartidos, infraestructura de recarga, hasta un 60%. Importante también que sepáis que la adquisición de vehículo eléctrico no está subvencionada. El vehículo eléctrico, las bicicletas sí y los puntos de recarga sí. Y la gestión de la demanda tenemos hasta un 40%. En términos de criterios de valoración, y aquí es donde más cambios ha habido respecto a otras convocatorias, el criterio que más pesa, y esto el IDAE, bueno, luego comentaremos un poco las impresiones de por qué hace esto el IDAE, ¿no? Y ha cambiado tanto estos aspectos de puntuación, ¿no? Pero bueno, que sepáis que el criterio que mayor peso tiene es la reducción sobre la ayuda máxima, es decir, de aquella ayuda calculada en las plantillas o de mi proyecto, cuánta ayuda estoy dispuesto a rechazar, ¿no? Cuánto es mi descuento sobre la ayuda ofertada, ¿vale? Esto es hasta 70 puntos. Creo que el ratio era a punto por cada 1,5 puntos porcentuales de reducción de ayuda, si no recuerdo mal.
Y bueno, aquí lo que se está pretendiendo es de racionalizar la ayuda en cuanto a que vayan a entrar más solicitudes y que aquellos, y evidentemente también pues porque se sobreentiende que más allá de los costes subvencionables y de los límites sobre los costes subvencionables, pues todo aquello, por ejemplo, que había con fotovoltaica se puede hacer en un coste sensiblemente más reducido que años atrás, ¿no? Aspectos importantes. El que sea un proyecto multicomponente tiene una puntuación máxima de 5 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que en aquellas actuaciones que hemos visto antes, que teníamos 5, combinemos 2 de ellas, al menos combinemos 2 de ellas, ¿vale? Y en esa combinación de esas de actuaciones, la de menor peso en términos de inversión al menos tiene que pesar el 20% sobre el total del coste subvencionado, ¿vale? Con lo cual, dicho de otra forma, no vale con que yo haga una instalación fotovoltaica, me lo invento, de 500.000 euros y ponga un punto de recarga que vale 15.000, ¿vale? Tenemos que cumplir ese 20%. Por otro lado, hay un criterio nuevo y bajo mi punto de vista muy acertado, que es la viabilidad administrativa, ¿no? ¿Y esto qué significa? Hay 10 puntos para aquellos proyectos que demuestren que van a ser viables en ejecución. ¿Por qué? Porque lo que ya he visto en las anteriores convocatorias es que muchos proyectos se han quedado sin ejecutar porque bien no tenían los espacios, porque bien no tenían los permisos o porque bien no tenían un proyecto técnico definido y luego había muchos temas de financiación que ahí ellos pocos pueden hacer, ¿no? Entonces, en esa viabilidad administrativa, lo que se va a valorar es, por un lado, que los proyectos técnicos, que como sabéis estas actuaciones, todas o la gran mayoría de ellas van a tener que ir con un proyecto técnico, estén visados, ¿vale? Eso implica un detalle de proyecto que anteriormente no se estaba pidiendo. Por otro lado, los puntos de acceso y conexión estén tramitados o en trámite, es decir, que hayamos abierto con la distribuidora aquellos puntos de los expedientes de punto de acceso y conexión y que tengamos un contrato o una evidencia de que aquellos espacios que decimos que van a albergar nuestras instalaciones, sean cuales sean, están disponibles y hay cierto compromiso o un contrato de arrendamiento para poder realizar la instalación para con la comunidad. Luego tenemos otra parte de impacto social y de género que se desgrana de la siguiente forma. Son 10 puntos. Voy a empezar por lo que aplica más quizá en la zona, el reto demográfico. En municipios de menos de 5.000 habitantes son 2 puntos. Transición justa, está en cualquiera de los modos de transición justa, son 2 puntos. Y luego tenemos la inclusión de consumidores vulnerables, se puntuará hasta con 2 puntos, y eso implica que los consumidores vulnerables sean parte de la comunidad energética y estén dentro tengan bono social y se demuestre que son colectivos vulnerables y están acogidos al bono social, ¿vale? Y luego tenemos la parte de igualdad de género, que también son 2 puntos, y la cadena de valor europea. Este tema de la cadena de valor europea lo que significa es que los materiales que vamos a utilizar o dentro de la cadena de valor de todo nuestro proyecto, pues tiene un impacto en la economía europea, ¿vale? Y luego hay un último criterio dentro del apartado de externalidades, que son estos 15 puntos, que es la adecuación de las prioridades autonómicas o locales. Es decir, si yo voy en mi municipio, voy a poner en marcha el proyecto de comunidad energética, que el ayuntamiento haga una carta de apoyo, hay un modelo en el IDAE, donde se refleje que las prioridades de la comunidad energética están dentro de las prioridades locales. Que en este caso, si vamos a utilizar espacios públicos, pues todo hace pensar que estaremos en las prioridades del ayuntamiento porque tendremos esa viabilidad administrativa y tendremos también la adecuación de prioridades autonómicas y locales. Hasta aquí la parte de valoración y luego únicamente que sepáis, hay 2 convocatorias, inversiones por debajo de 1 millón de euros, inversiones por encima de 1 millón de euros. Una tiene 30 millones de euros de dotación presupuestaria, otra tiene 9. Y bueno, esto acaba el día 31 de octubre a las 12, es decir, dentro de, pues creo que son 15 días o 16 días, ¿no? Y únicamente que sepáis que la evaluación y selección de las solicitudes se realiza en régimen de concurrencia competitiva. Y por mi parte ya estaría. Por mi parte ya estaría. Pues muchas gracias, Borja, por haber conseguido resumir
lo que en el Boletín Oficial del Estado pues son 50 páginas. Eso Y lo hemos sí. podido hacer en unos minutos y enterarnos todos de ello. Para continuar, Roberto, si quieres ir compartiendo tu presentación, porque hemos tenido un pequeño inconveniente tecnológico al principio. Digo, no sé si podemos, y si no, pasamos al siguiente punto y luego retomamos. No sé si Roberto... Lo estoy intentando, a ver. Vale, por lo menos Grito. oírte te oímos y te vemos. Así que, bueno, Roberto Carazo es el responsable director de la OTC Enerza, que hemos comentado antes, y él nos va a contar, pues ya que tenemos los tres elementos, las comunidades energéticas, las oficinas de transformación comunitaria y las ayudas del programa Se Implementa, pues cómo una OTC puede realmente ayudar a crear una comunidad energética y además pues nos ilustrará con un caso muy concreto que yo creo que es muy interesante para lo que estamos viviendo. Ahí se ve la pantalla. Yo de momento no veo nada. O sea, veo la que he puesto yo, el fondo. Ahí se ve. Yo no lo veo. No. No lo sé. Un momentito. Ahora parece que sí que... Bueno, ahora tenemos el escritorio, creo. Vale, dame un minutito. Os repito que eso, que cualquier pregunta, cualquier duda que queráis, pues podemos plantearla en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat incluso, pero mejor en el de preguntas y respuestas, que nos quedará más claro para poder resolverlas al final. Ahí ya lo estamos viendo. Al final de esta sesión, entre ellas, por ejemplo, pues lo que comentaba antes Borja, el plazo que tenemos para estas ayudas, que ha sido pues de un mes y medio, realmente lo que hay para poder pedirlas, y se publicaron a finales de julio. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer eso realidad. Roberto, cuéntanos. Buenos días. Pues nada, en principio muchas gracias a todos los que participáis en esta webinar y bueno, sobre todo aquí a OTC Energía Positiva por el empuje que le habéis dado. Bueno, nosotros somos OTC Enerza, Oficina de Transformación Comunitaria Energía de Zamora. En principio, nuestro ámbito de aplicación es toda la provincia de Zamora, pero bueno, en concreto este caso de estudio con el que estamos trabajando está al lado de Zamora, pero es en provincia de Valladolid. Y bueno, empiezo con ello viendo... A ver, aquí estamos. Bueno, pues el caso de estudio en el que nos centramos es el término municipal de Viloria, que está en la provincia de Valladolid. Este municipio tiene un hándicap importante, que es que el propio ayuntamiento es empresa, vamos, es distribuidor de energía. O sea, la red de distribución es propiedad de una empresa municipal. Y entonces, bueno, en principio, claro, digamos, esta característica pues hace que sea muy interesante que se pudieran transformar en hacer también una comunidad energética. Entonces, bueno, nuestro trabajo en el que estamos inmersos básicamente se puede estructurar un poco en tres partes. Una parte inicial, que es esa recopilación de información, pues con visitas técnicas, entrevistas con los diferentes actores interesados, ayuntamiento, empresa distribuidora, diferentes personas que viven ahí en el término municipal. Se analiza un poco la documentación existente, pues curvas de carga, facturas, etc. etc. El siguiente análisis, una vez que tenemos un poco esa recopilación de información, es determinar un poco, bueno, pues ver en función de las necesidades energéticas que tenemos,
ver cómo suplirlas o cómo ser capaz de generar esa oferta energética que nos case con la demanda energética. Y con ello, pues hacer un primer estudio técnico-económico, pues para ver un poco la viabilidad del asunto. Ahí. Bueno, como datos de partida, pues como comentábamos, es el término municipal de Viloria de Lenar, que está en la provincia de Valladolid. El objetivo principal sería abastecer los consumos que existen dentro del término municipal y que la empresa distribuidora de esos consumos de energía pertenece a una empresa del propio ayuntamiento. Y entonces, bueno, digamos, en ese primer acercamiento, básicamente dividimos los consumidores, digamos, en tres grupos. Un grupo sería el ayuntamiento, otro grupo sería formado por una granja de producción de huevo que hay, que es muy grande y que, bueno, tiene un consumo energético bastante elevado. Y después existen 333 consumidores, prácticamente casi todos viviendas y algún pequeño negocio local. Además, el ayuntamiento dispone de unos terrenos propios con una superficie bastante considerable de más de 49.000 metros cuadrados, o sea, unas 5 hectáreas, que además hay una parte de la parcela que es rústica y otra parcela que es urbana. O sea, una de ellas su uso principal es agrario y el otro es industrial, con lo cual bueno, puede facilitar, digamos, en esa propia parcela la instalación de tecnología de generación de energía renovable. Entonces, bueno, con esta situación actual, pues desgranamos un poco los consumos energéticos. Básicamente la demanda anual que tiene el término municipal es de unos 754.900 kilovatios hora. La distribución de la demanda energética a lo largo de los meses del año, pues podemos ver ahí que tenemos básicamente pues, unos consumos que sobre todo los meses de verano son más altos. Y distribuido un poco los consumos por la tipología consumidor, pues el ayuntamiento prácticamente demanda unos 75.000 kilovatios hora año, la granja 226.000 kilovatios hora año y las 333 viviendas o consumos que hay privados, digamos, pues tienen una demanda de unos 453.000 kilovatios hora año. Con estas necesidades de demanda y teniendo un poco la disponibilidad de terrenos que existe en el término municipal, se plantea a priori una instalación solar fotovoltaica de 500 kilovatios de potencia nominal con una necesidad de paneles de 920, lo cual haría que tuviera una producción efectiva anual de 828 megavatios hora año, que vendría a cubrir un poco por encima los 754 o 755 megavatios hora año que necesitamos para satisfacer la demanda energética del término municipal. Además, también se plantea baterías, o sea, con una capacidad de acumulación en baterías de 253 kilovatios hora año. Y de esta manera, más o menos, conseguiríamos pues un autoconsumo del 49%, más o menos, seríamos capaces de llegar a satisfacer el 49% de la demanda energética. Y aún así tendríamos todavía en el entorno de un 53% de la energía que sería excedentaria. Entonces, parecía interesante que con esa energía excedentaria se pudieran instalar unas estaciones de recarga rápida, de 80 kilovatios cada una, y en principio se planteaban entre 2 y 3 estaciones de recarga, un poco para satisfacer también las necesidades que pudiera haber de recarga de vehículo eléctrico dentro del término municipal.
En un primer acercamiento, pues claro, y de cara un poco a ver esa constitución de comunidad energética, teniendo un poco el planteamiento técnico, pues bueno, el primer acercamiento a la hora de repartir los coeficientes de recarga, pues es ver un poco los diferentes criterios que se podrían utilizar, digamos, para hacer ese reparto. Por un lado, un criterio podría ser el consumo energético de cada miembro, de cada bloque, de esos 3 bloques que hemos expuesto. Por otro lado, podría ser la participación en la inversión necesaria de cada uno de esos, vamos, la participación que cada uno de ellos hiciese la inversión necesaria. Y por otro lado, las necesidades de potencia contratada que tuviera cada uno de ellos. Inicialmente, bueno, pues por hacer un planteamiento así rápido y genérico, pues se podría ver que si nos centramos en los consumos energéticos de cada miembro, pues la granja tendría un 30%, el ayuntamiento un 10% y las viviendas un 60%. Que bueno, eso llevado a kilovatios hora, pues serían 248.000 kilovatios hora que precisaría la granja, 83.000 kilovatios hora que demandaría el ayuntamiento y unos cerca de 500.000 kilovatios hora que sería la demanda del resto de viviendas que pertenecen al término. Con todos estos datos sobre la mesa, estudiamos un análisis técnico-económico, un análisis de la inversión, por tener unos criterios de viabilidad o de previabilidad económica. Y entonces, en este sentido, como hipótesis de partida, se plantea una inversión necesaria de en torno a unos 600.000 euros, con una subvención del orden de unos 270.000 euros, que todo eso habría que financiarlo inicialmente con una financiación ajena, con financiación bancaria del orden del 60% y probablemente con unos fondos propios del 40%. Todo ello, si tenemos en cuenta un interés bancario del 4%, con una inflación actual del 2% y una amortización a 10 años de la inversión, pues los primeros datos de rentabilidad que nos surgen son muy interesantes, puesto que el proyecto tendría una TIR, una tasa interna de rendimiento del 23,71%, con un valor actual neto de 606.960 y un payback, una recuperación de la inversión, teniendo en cuenta los diferentes subvenciones, intereses y devolución de cuotas de préstamo de 3 años, lo cual, desde luego, hace que desde un punto de vista, digamos, más pragmático y más sumismático, como es la parte económica, pues hace que el planteamiento de comunidad energética sea muy interesante. Claro, una vez que se ha hecho todo este trabajo previo y se ha hecho este trabajo de asesoramiento técnico y de asesoramiento económico y demás, ¿qué retos quedan ahora mismo por resolver para que esa comunidad energética sea efectiva y se pueda llevar a cabo? Pues en principio, el primero es la composición de los socios que formaría esa comunidad energética. Es decir, si cada una de esos 3 bloques entran, si alguno de ellos no entra, cómo se compondría esa asociación, puesto que además, como se ha comentado, al menos tiene que haber 5 socios, 5 partes. Una vez que esa composición se tenga clara, habría que determinar qué figura jurídica habría que adoptar, o sea, si una cooperativa, una sociedad limitada, una asociación. En función de esos apartados de qué socios y de qué manera se asocian y cómo lo hacen, ver qué costes, cómo se distribuyen los costes de la inversión entre cada una de las partes que forman la comunidad energética y finalmente, o paralelo a todo eso, determinar los coeficientes de reparto de la energía. Entonces yo creo que, bueno, una vez hecho, digamos, el
el avance técnico-económico, pues ahora queda la parte más, digamos, jurídica y de organización para terminar de constituir esta comunidad energética de Viloria. Y bueno, pues hasta aquí nuestra presentación y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, porque además hablamos muchísimo siempre de comunidades energéticas, casi en el plano abstracto, y da gusto ver números y poder estudiar y trabajar sobre ellos. Y además nos has dado pie perfecto para la última parte, que es todos esos aspectos jurídicos, legales, que son muy necesarios y a veces son de lo más complicado que tenemos para que pueda salir adelante una comunidad energética como esta. Para ello tenemos con nosotros a Clara Martins, que es responsable jurídico de la OTC Energía para el Pueblo. Clara, cuando quieras. Hola, buenos días. Déjame solo compartir la presentación. Lo veis todos, ¿verdad? Sí, lo vemos perfectamente. Vale, perfecto. Pues como has dicho, yo soy de la OTC Energía para el Pueblo, es la oficina de transformación comunitaria que tenemos, pero aparte de ello tenemos también ya una comunidad energética creada que es de Fiduero Energy. Con ella tenemos más de 100 y pico instalaciones fotovoltaicas por las provincias de Zamora y Salamanca, así como también puntos de recarga. Y pues desde la experiencia que tenemos un poquito, y quiero hablar sobre los aspectos jurídicos en la creación de comunidades energéticas en España, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el legislador europeo, con el objetivo de cumplir con los objetivos marcados en el paquete de invierno, de luchar contra el cambio climático y teniendo en cuenta la importancia de la transición energética hacia un modelo más sostenible y descentralizado, ha creado dos figuras que lo que hacen es promover la participación ciudadana en el sector eléctrico, lo cual va a mejorar su funcionamiento y además vamos a lograr los objetivos a que me refería antes. ¿Cuáles son estas dos figuras? Pues las que han comentado ya mis compañeros, por un lado las comunidades de energías renovables y por otro lado las comunidades ciudadanas de energía. Las primeras están reguladas en la Directiva de la Unión Europea 2018/2001, es la Directiva de Energías Renovables. En este caso, sí que con el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio se modifica el artículo 6 de la Ley del Sector Eléctrico y se incluye la definición de comunidad de energía renovable. Por otro lado, en las comunidades ciudadanas de energía, de momento están contempladas en la Directiva 2019/944, que es la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad. Bien, como han comentado también mis compañeros, en el caso de las primeras se puede o son utilizadas para realizar proyectos de cualquier naturaleza, siempre que su origen energético sea renovable. En el caso de las segundas es un ámbito un poco más amplio porque es cualquier tipo de proyecto relacionado con el sector eléctrico y, como dice la propia normativa, incluye la distribución, el suministro, el consumo, el almacenamiento, la eficiencia energética, los puntos de recarga de vehículos eléctricos, es decir, un ámbito mucho más amplio, ¿vale? En este sentido, a la hora de analizar los aspectos legales de la creación de comunidades energéticas, es necesario ver las características y las diferencias de estas comunidades, ¿vale? Sí que tienen aspectos en comunes y tienen alguna diferencia entre ellas. La normativa en ambos casos hace referencia a que es una entidad jurídica. Visto desde este punto de vista, podemos pensar que es un ámbito subjetivo muy amplio, pero claro, aparte de ser una entidad jurídica, por un lado, tienen que ser titulares de derechos, relaciones jurídicas y obligaciones, y por otra parte, tienen que tener capacidad para ejercer esos derechos y para ser responsables y asumir esas obligaciones. Con lo cual, aparte de entidad jurídica, tienen que tener personalidad jurídica, por un lado, son titulares de esos derechos y obligaciones y tienen que tener capacidad de obrar, es decir, la capacidad de poder ejercitar esos derechos y de cumplir con esas obligaciones. Con lo cual vamos acotando un poquito más el ámbito. Por otra parte, tenemos la participación
que es una participación abierta y voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el miembro o el socio de esa comunidad tiene que tener la posibilidad de entrar en ella o participar en ella y salir de la misma cuando bien entienda. Es decir, no pueden existir restricciones, ¿vale? Sobre sus participantes o quién pueden ser socios en ese sentido, en la Directiva de Energías Renovables sí que se establece que los socios o miembros son personas físicas, pymes o autoridades locales. En el caso de las pymes, por ejemplo, su actividad principal no puede ser relacionada con el sector eléctrico, y en el caso de las comunidades ciudadanas de energía es un ámbito más amplio porque no lo restringe, con lo cual, en su contrario, tendría cabida cualquier tipo de socio. Por otra parte, en relación con la delimitación de la estructura interna, es decir, el control efectivo de estas comunidades, sí que en el caso de las comunidades de energías renovables dice que tiene que ser, y ojo que esto es muy importante, efectivamente controlada por socios o miembros que estén situados en las proximidades de los proyectos. Y esto es muy importante de cara a plantear la comunidad energética y el ámbito de actuación de la misma. Por otro lado, en el caso de las comunidades ciudadanas de energía, no se refiere tanto a la proximidad de los proyectos, sino que deben de ser personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas, las personas encargadas de su control efectivo. Y ya luego, por último, en el caso de las comunidades de energías renovables, dice claramente que tienen que ser autónomas. Con esto se pretende que no haya una sobreposición de poder, diciéndolo así, que se eviten abusos y que un socio no pueda tener más poder que los demás, ¿vale? Sino que todos los socios puedan participar, puedan aportar y tengan capacidad de decisión. En el caso de las comunidades ciudadanas de energías se entiende de manera tácita, es decir, cuando se habla, por ejemplo, de que en el caso de las pymes o de las empresas no se pueden dedicar exclusivamente al tema del sector eléctrico a gran escala, por eso mismo, para que no haya un abuso, ¿vale? La finalidad de ambas, pues, es proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios, con lo cual la finalidad sería la misma. Pues, ¿estáis bien? Sí, ¿Me sí, escucháis bien? sí, sí. Sí, sí. Más si me escucháis. A ver, ahora sí que te escuchamos, creo. ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí, ¿Hola? sí, sí, te Vale. escuchamos. Sí, sí. Vale, perdón, es que he tenido un problema con los cascos. Vale, pues voy a seguir así. Vale. Estoy compartiendo la pantalla, vale. Pues como os comentaba entonces, estas serían las características. Y para el proceso de creación de una comunidad energética, de lo que hemos visto, y como habéis comentado también, hay que tener en cuenta la identificación de actores claves, ciudadanos, pymes, entidades locales, quién participaría como socios. Hay que hacer un estudio de viabilidad, como ha hecho Roberto, por ejemplo, que nos lo acaba de enseñar. Hay que elegir la forma jurídica, obtención de permisos y licencias en sus casos, financiación y subvenciones y, por último, constitución formal y registro. Para el caso que aquí nos interesa, vamos a analizar pues, la elección de la forma jurídica, es decir, porque la Unión Europea sí que es verdad que ha establecido las características que tienen que tener estas comunidades energéticas, pero ahora tenemos que acudir al ordenamiento jurídico español y ver qué figuras jurídicas cumplen con esos requisitos. Entonces, analizaremos las sociedades civiles, las asociaciones, las cooperativas, las fundaciones y una parte muy interesante y que genera muchísimas dudas, las comunidades de propietarios. Empezando por las sociedades civiles.
Pues esto es como todo. Lo que está en verde es que cumple, lo que está en amarillo puede generar dudas y lo que aparece en rojo es que es problemático y no cumpliría con los requisitos. Sociedades civiles tienen personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, son de carácter voluntario a la hora de constituirlas y de integrarlas, pero en la parte de carácter abierto, de que cualquier uno pueda participar, pues ya tendremos el primer problema. Y es que normalmente para ser socio tiene que haber la aprobación unánime de todos los demás socios, con lo cual este carácter abierto ya se vería restringido. Sobre el ejercicio de poder, tenemos también el ejercicio de poder está muy relacionado con la autonomía, porque en este caso la decisión de un socio puede imponerse sobre la de los demás. En definitiva, que las sociedades civiles tendríamos el primer problema a la hora de ser socio, por lo cual ya no cumpliría con esa normativa y no se podrían utilizar para crear este tipo de comunidades. En segundo lugar estarían las asociaciones. El panorama cambia un poco y aquí solamente tenemos dos problemáticas que no serían problemáticas si lo tenemos en cuenta a la hora de redactar los estatutos. Por un lado, en el control efectivo, es decir, el ejercicio del poder efectivo dentro de las asociaciones depende de la específica configuración de estas por los asociados. Entonces, claro, si hay que restringir a que toda España pueda ser asociada, pero a lo mejor dentro del poder efectivo, quien tenga el control en una comunidad de energía renovable tiene que ser alguien que esté en la proximidad de los proyectos y eso se tendría que tener en cuenta en los estatutos. Por otro lado, la autonomía no se recoge expresamente como una característica de las asociaciones, pero sí que se exige un funcionamiento y organización democráticos. Entonces, de recoger unos estatutos con ese funcionamiento democrático tampoco sería un impedimento. Básicamente las asociaciones son una buena figura, pero hay que tener en cuenta estos dos aspectos a la hora de redactar los estatutos de su funcionamiento. Por otro lado, tenemos las cooperativas y aquí el escenario parece todavía más favorable. En estos casos cumpliría con todos los requisitos. Además, en el caso de las cooperativas, la Alianza de Cooperativas Internacional tiene ciertos principios. Por ejemplo, en el principio cuarto establece la autonomía de las cooperativas. En el principio séptimo establece que trabajan por el desarrollo sostenible de sus comunidades y aquí en el tema de las cooperativas solo habría que tener en cuenta un tema en la parte del poder efectivo, del control efectivo. En la Asamblea General todos los socios el voto, diciéndolo así, recae sobre todos ellos, pero en el caso del Consejo Rector, que está formado por presidente, vicepresidente, secretario y demás consejeros, pues habría que tener cuidado a la hora de, por ejemplo, en las comunidades de energías renovables, de nuevamente esa proximidad a los proyectos ejecutados, que sería sobre quién tendría que recaer ese control. Y en el caso de las comunidades ciudadanas de energías, pues sobre personas físicas, pymes o entidades locales. De momento, como podéis ver, la cooperativa es sin duda la mejor figura jurídica para la creación de estas comunidades. Por otro lado estarían las fundaciones, pero en el caso de las fundaciones, básicamente el mayor problema es que tenemos un fundador, que es quien aporta el patrimonio que se va a gestionar, y luego estarían los patronos, que al final son, entre comillas, sumisos a lo que diga el fundador. Entonces, en este caso ya dejaría de ser un carácter abierto porque es el propio fundador que puede elegir esos patronos y a no ser que los propios estatutos de la fundación recogieran que el fundador no tiene ese poder total sobre la misma, tampoco cumpliría con las características de ejercicio de poder efectivo y de autonomía, porque habría una sobreposición de poder. Pero ya desde un principio, por el mero hecho de ser el fundador que elige quién serían esos patronos, pues ya no cumpliría con las características de carácter abierto. Por último, tenemos las comunidades de propietarios.
y el escenario es bastante más caótico, como podéis ver. Al final, muchos lo pensamos, tenemos un piso, a lo mejor vamos a la junta de propietarios, esto de las comunidades energéticas es estupendo, queremos hacer unas instalaciones fotovoltaicas, queremos incluir puntos de recarga en los garajes, tenemos la comunidad de propietarios y hay que aprovecharlo. Pero como podéis ver, la parte negativa o los impedimentos son bastantes. En el caso de las comunidades de propietarios, la comunidad de propietarios en sí no tiene personalidad jurídica ni capacidad de obrar. Los derechos y obligaciones, quien los tiene, son los propietarios, no es la comunidad de propietarios. Otra cosa es que el presidente de la comunidad sea el representante legal de la misma, pero tiene una representación procesal o administrativa a la hora de hacer gestiones. No ostenta esa personalidad jurídica y esa capacidad de obrar que la tiene que tener el grupo, no cada uno de los integrantes de ese grupo. Por otra parte, tampoco tiene carácter voluntario. La comunidad de propietarios, normalmente quien la crea es el promotor, que con el otorgamiento del título constitutivo de la propiedad horizontal es al final quien da inicio a esa comunidad de propietarios. Y luego tampoco tiene carácter abierto. Yo como tal no puedo irme a la junta de propietarios de vuestra comunidad y vosotros tampoco podéis acudir a la mía, con lo cual ya no cualquier persona puede participar. Por otra parte, los socios y miembros sí que es verdad que pueden ser personas físicas, empresas o autoridades locales, pues al final cualquier uno puede cobrar una vivienda o un piso. Y luego tenemos el poder efectivo y la autonomía, que al final también se ve restringido, porque dentro de las propiedades de las comunidades de propietarios, perdón, hay un sistema mixto de voto personal y de voto por cuotas. Con lo cual, si yo por lo que sea he comprado 3 pisos y de esos 3 pisos he hecho mi casa, pues ya voy a tener más cuota de participación, más porcentaje de voto en las juntas que cualquier otro que solo tiene, por ejemplo, un piso. Es decir, en definitiva, las comunidades de propietarios, aunque son muy atractivas para desarrollar este tipo de proyectos, pero no cumplen con los requisitos necesarios para la creación de las comunidades energéticas. Llegados a este punto, podemos concluir que en este momento en el ordenamiento jurídico español son pocas las figuras jurídicas que vienen a dar cabida a estas dos figuras que ha creado el legislador de la Unión Europea. En primer lugar, tenemos que situar a las cooperativas porque, como hemos visto, solo tenemos ahí un pequeño impedimento que no es impedimento, sino que hay que tenerlo en cuenta a la hora de redactar los estatutos, que tiene que ver con el Consejo Rector, de quien asume ese poder efectivo en función del tipo de comunidad que elegimos. Las asociaciones va un poco por lo mismo, pero a la hora de obtener financiación ajena tienen más problemas que las cooperativas, pues a lo mejor no existe esa obligación de tener un capital social mínimo que sirva de garantía para poder pedir esa financiación. Y luego, como hemos visto, las sociedades civiles, fundaciones y comunidades de propietarios no cumplen para nada los requisitos exigidos legalmente. ¿Qué concluimos entonces? Pues que es necesaria una transposición completa, específica y concreta de las directivas de la Unión Europea. Lo que hemos visto hasta el momento es que existe básicamente una transposición de definiciones de lo que es una comunidad de energía renovable. Pero para aportar seguridad jurídica a la ciudadanía y para que se interesen por este tipo de proyectos y para que no existan dudas, tiene que haber y tiene que existir una mejor regulación y una mejor adaptación al ordenamiento jurídico español. Y hasta aquí mi exposición. Os dejo por aquí el contacto de nuestra OTC, por si tenéis cualquier duda podáis llamarnos a posteriori y estaremos encantadas de resolverla. Pues muchísimas gracias, Clara, por esta explicación, que además nos deja una certeza, que es que la mejor figura jurídica, sin duda alguna, es la cooperativa.
Nos hemos pasado ya quizás un pelín de la hora, pero si hay alguna pregunta, yo creo que todavía podemos atenderla. Lo podéis hacer a través de preguntas y respuestas por texto o levantando la mano y creo que seremos capaces de encenderos el micrófono. Si tenéis alguna duda, algo que queráis que podamos resolver, algunos de los moderadores de los que han expuesto hoy, pues todos estos distintos aspectos sobre las comunidades energéticas. No veo a ninguno que de momento quiera preguntar nada, así que si os parece bien, podemos cerrar aquí este webinar, por supuesto, dando las gracias a los más de 30 espectadores que habéis estado en todo momento siguiendo esta sesión y, por supuesto, también a quienes habéis intervenido, nos habéis ilustrado con vuestro conocimiento, Unai, Borja, Clara y Roberto. Muchísimas gracias a todos y como esto de las comunidades energéticas pues no ha hecho casi más que empezar, supongo que nos volveremos a ver en muchas más ocasiones en ADC. Muchas gracias. Vosotros. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.